Hola, esto es White Paper 10, yo soy Carla Berman. Yo soy Ronel Anquenao. Buenos días, Carla, y feliz cumpleaños. Gracias, gracias. Pues ustedes van a 36, ser, ¿verdad? Habíamos quedado. obviamente, 36 o 35. Ya cambié de opinión. 35. Depende del humor. Me parece Depende del humor. muy apropiado. Exacto. Pues muchas felicidades. Hoy grabamos rápido para que te puedas ir a festejar. Perfecto. Hoy, bueno, este podcast va a salir mañana 16 de mayo. Mi cumpleaños es el 15 de mayo, que es el Día del Maestro, si no lo sabían. Y entonces, pues, ¿algún maestro que te haya marcado en tu vida? Sí, varios. De hecho, yo tuve varios maestros muy significativos, algunos propiamente dentro del aula y otros fuera del aula, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, digo, va a sonar así medio rollero, pero tuve un maestro de español en prepa, que yo escribí unas tareas y que yo disfruté mucho escribir esas tareas y que me echó demasiadas flores y probablemente ese fue el momento que empezó mi interés por escribir y pues hoy, muchos años después, es de alguna forma a lo que me dedico, ¿no? ¡Qué Pero maravilla! eso realmente fue por un maestro. Y me acuerdo muy bien del momento en el salón en donde me enseñó mi trabajo, me regresó la tarea y le veía la cara verdaderamente contento con mi trabajo y yo como que dije, aquí hay algo. Y, digo, también lo había disfrutado mucho de prepararlo. Qué maravilla. Sí, yo también tuve maestros increíbles, sobre todo 2 maestras de historia, una de historia judía y otra de historia universal, y mi maestra de sexto de primaria, que las 3 fueron así maravillosas. Pero bueno, vamos a darle, tenemos un chorronal de cosas de qué hablar el día de hoy. Primero, cuéntame. No, a ver, sí, reportó esta semana, no compartió los resultados del más reciente trimestre y digo, a ver, ya hemos venido hablando de cómo está creciendo el neobanco en todos lados, pero particularmente en México y ha sido muy sorprendente lo que ha pasado en México. Pero en esta ocasión, en la llamada con analistas, David Vélez, el fundador, hizo una comparación que me pareció súper significativa y es que puso cómo se ve Nu en México y Nu Brasil en el mismo periodo de tiempo. O sea, cuando Nu tenía 3 años en Brasil y cuando tiene 3 años en México y cómo se ha venido comportando. Y lo que él quería demostrar es cómo en México está creciendo considerablemente más rápido que en Brasil en el mismo periodo de tiempo. Y esto hay varias formas de interpretarlo. Que claro, hay una explicación. La marca hoy está mucho más posicionada, la plataforma tecnológica que tienen funciona mucho mejor, tiene un equipo con más experiencia, entonces, pues claro, esperas que sean cada vez mejores. Pero aquí hay dos cosas en particular que me gustaría destacar. Uno es que hoy Nu en Brasil es bien rentable. En México no, en México pierde dinero, pero en O Brasil sea, México es más grande en número de cuentas, pero no. Era más grande el número de cuentas que Brasil cuando Brasil tenía la edad de lo que tiene México. okey. ¿Sí? Entonces, claro, todavía no llega al tamaño de Brasil, pero de alguna forma lo que NU nos quiere convencer es que si hoy es bien rentable en Brasil, en México también va a ser bien rentable y en menos tiempo de lo que le tomó llegar a la rentabilidad en Brasil, ¿no? Ese es como que lo que yo creo que David quería mostrar con esta comparación. Ese es un primer tema. El segundo, que es el que me parece más importante para un país como México. Y fíjate, y esto, Carlos, me va a desviar un poco, pero tiene relación con otra cosa que publicamos. Publicamos el lunes, si no me equivoco, de las 7 empresas más grandes en México. Y si tú te agarras las 7 empresas más grandes de Estados Unidos hace 10 años y las 7 empresas más grandes hoy, solamente 2 son las mismas. O sea, en 10 años, 5 salieron y 5 entraron. En México es al revés. De las 7 empresas mexicanas, que luego ya me regañaron porque no puse una, pero mexicanas como tal, 10 años después son las mismas, salvo 2. O sea, este es un país en donde las empresas grandes, digo, no es una sorpresa para nadie, pero las empresas grandes cambian poquito. Y si vemos la lista de expansión y todas, siempre son las mismas. siempre. Y aquí tenemos un caso en donde Nu, obviamente, no es que esté ya entre los bancos más grandes en México, pero a este ritmo va a estar. O sea, sus resultados ya figuran en el sistema bancario. La cantidad de depósitos que tiene, la cantidad de tarjetas de crédito que tiene, la transaccionalidad que tienen esas tarjetas de crédito, eso ya participa en el sistema bancario. Y estamos hablando de una organización que en este país tiene, si no me equivoco, 4 años, ¿no? O algo así. No tiene tanto tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando con Nu. Obviamente, estamos hablando todavía de una organización que pierde dinero y eso no ha cambiado y parece que no va a cambiar en el corto plazo. Y eso, cuando entrevisté a Cristina Junqueira, la cofundadora de Nubank, me explicó que los tienen muy tranquilos justamente porque ven este desarrollo y saben cómo se va a comportar esta película.
Porque ya tienen el caminito bien trazado, o sea, ya lo hicieron en Brasil, ¿no? Es que ya tienen el caminito bien trazado, los inversionistas les creen. Sí. No es que ellos se la crean nada más, es que tienen el respaldo de inversionistas que están de acuerdo que esto hace sentido, tienen acceso a la lana, ¿verdad? Por eso, y pueden seguirlo haciendo. Y pueden tomar riesgos que, o sea, tienen más estómago para aguantar cosas que el consejo de administración de un banco no va a aguantar. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene una organización como esta. Incluso en la llamada con analistas, hay una intervención del CFO de Nu que me pareció importante, ¿no? Y él dice, es que el hecho, por ejemplo, que estemos creciendo tanto con depósitos, está mejorándonos también el desempeño del crédito. Vamos a tener menos cartera vencida porque conocemos mejor al cliente al que le damos crédito. Entonces, cuando lo ves dentro del todo, dices, en la madre, o sea, sí hace sentido el playbook que están siguiendo. Sí, a mí, digo, me encanta, creo que a nivel marca, además, es una marca que tiene un poder impresionante, que hacen cosas muy refrescantes para el sector financiero, pero lo que a mí más me gustó de esta noticia y de esto es la importancia que le da una empresa tan importante a México. Creo que muchas veces muchas empresas en etapa temprana mexicana quieren correr a otros países y yo creo que hay que ver esto y decir, a ver, Nubank está apostándole todo a México. O sea, México es un país suficientemente grande en todo, ¿no? En población, en economía, en clase media emergente, etcétera, para hacer un mercado que aquí te puedes hacer muy, 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 muy grande. Y también creo que es, no sé, muchas empresas brasileñas son al revés. Dicen, Brasil es tan grande que no tengo que ir a ningún otro lugar. Entonces aquí yo creo que se nota que pues David no es brasileño y también por eso tomaron la decisión de no solo apostarle a Brasil. O sea, ¿cuántos años se tardó Itaú de salir de Brasil? Y ni siquiera sé Sí. si se salió, ¿no? Ese es el punto, Carla, que a las brasileñas no les ha ido bien en México, como a las mexicanas tampoco les ha ido bien en Brasil, ¿verdad? ¿No? Y Exacto. aquí, pues, Entonces, este sí es un first. de Sí, acuerdo. pues bueno, ¿tú eres cliente de Nu? Yo no soy cliente de Nu, Fíjate que yo tampoco. pero mis hijas son clientes fieles de Nu. ¿Y aman? Aman Nu. O sea, Alicia parece que es promotora, que le dan dinero de Nu. O sea, y eso es otra de las cosas que ha pasado con Nu, que el tema de los neobancos, históricamente en un país como México, el discurso siempre ha sido, oye, voy a ir por los no bancarizados, voy a ir para atraer a la gente que los bancos dejaron fuera y no sé qué. La realidad es que Nu en México está creciendo con un segmento que históricamente sí es bancarizado. De hecho, mis dos hijas mayores, Jimena y Alicia, las dos trabajan, entonces pues, tienen las empresas donde trabajan, les depositan la nómina en algún otro banco y las dos voluntariamente mueven su dinero a Nu porque les gusta usar Nu. Entonces ahí es donde es la verdadera amenaza para los bancos en México, que tienes al segmento que ha sido un gran negocio para los bancos mexicanos, porque los bancos mexicanos son de los más rentables del mundo, atender a este tipo de cliente. Y este es el tipo de cliente que Nu le está robando. No es que Nu esté atendiendo a las personas en Oaxaca que no tenían cuentas, ¿verdad? Eso hay otros que lo están haciendo, pero no necesariamente estos de banco. Sí, sí. Pues sí, la verdad es que yo cada vez que hablamos de Nu, como que me da ganas de sacar una tarjeta de crédito por ahí, pero bueno, todavía no lo hago. Hablando de tarjetas de crédito, fíjate que ya sabes, mis ídolos de McKinsey, que me tatuaron la sangre cuando estuve ahí, sacaron un reporte súper, súper, súper interesante de cuáles son los métodos de pago preferidos en Latinoamérica. Y está muy interesante por varias cosas. La primera es que lo que dice es que en los últimos años, entre 2017 me parece, y 2021, cambió el método preferido de pago para América Latina era el cash, el efectivo, con 59%. ¿No? Esto es declarado, hicieron una encuesta a 15,000 personas de varios países y ahorita hablamos de eso. Y ahora bajó al 30%. Quiere decir que de ser el método de pago más importante, o sea, mayoría calificada absoluta, ahora solo el 30% declaran que es un método de pago preferido. Ahora, aquí hay cosas interesantes. Quiere decir que el 70% ya dicen que cosas que no son en efectivo, que más populares es tarjeta de débito, luego es tarjeta de crédito y luego es pagos digitales, se han vuelto muy importante. Un par de cosas que me llamaron la atención. La primera es que no metieron a México. O sea, este reporte habla de Chile, Argentina, de República Dominicana, Guatemala, Ecuador, Panamá, etcétera. No metieron a México, no sé por qué. La neta, creo que conociendo a McKinsey, creo que tiene que ver con un tema de organización interna donde
formalmente México ha pasado de pertenecer a América Latina y luego a pertenecer a Norteamérica, pero sí se me hace, la verdad, un error metodológico grave, porque no importa quién le reporta a México, México es América Latina bajo cualquier óptica que uno pueda poner. Tampoco metieron a Brasil, entonces, pero ahora sí que se me hace como que la burocracia interna les ganó en un tema súper, súper importante, entonces tache por primera vez a mis amados de McKinsey. ¿Cómo? Carla criticando a Yo McKinsey, criticando a that's a McKinsey, first. A ver, ya sé. tienes razón, es que está demasiado jugoso el resultado para no tenerlo en México. Y México sabemos que ha sido de los peores en digitalización o en donde más se utiliza el efectivo. Y yo no creo que esté cambiando tanto como lo que ponen ahí en ese reporte, pero ojalá y me equivoque, ¿verdad? Híjoles, yo estaba pensando en esto que tú estás diciendo, porque seguramente la gente va a decir, bueno, pero es que México es diferente, pero ¿de verdad creemos que estamos peor que, no sé, República Dominicana en cuanto a pagos digitales? O sea, ¿Quién sabe? anecdóticamente, y claro, esta es mi muestra de uno, pero sí me ha pasado cada vez más. Yo, como soy una contribuyente cautiva, que todo lo que se me paga en general es por depósito, y me da miedo ir a los cajeros automáticos porque sí he tenido gente cercana que ha sufrido percances en ellos. Entonces, casi nunca tengo dinero en efectivo. Es un problema grande. Y me ha pasado muchas veces que me subo un taxi, que son también, amo los taxis, y de pronto llego a mi destino y digo, chin, no tengo dinero en efectivo. Entonces, cuando me pasaba antes, tengo historias muy chistosas de que siempre cargaba antes con la chequera, le llegué a escribir cheques a los taxistas, daba mi reloj y les decía, te lo juro que pasa mañana a mi casa y te voy a pagar. Y bueno, siempre afortunadamente salió bien. O una vez les pagué con vales de despensa. O sea, todo mal, ya sabes, una vez no me cobró el taxista. Y las últimas veces que me ha pasado es todas las veces que me ha pasado, las últimas 5 o 6 veces que me ha pasado, me dice el taxista, que pues era un segmento no bancarizado en general, es, no se preocupe, le paso mi número de cuenta de tal banco, ¿no? Y entonces, claro, muestra de uno, yo sé que es totalmente, me va a regañar René y me va a regañar mi esposo cuando No, yo salga no. con mi muestra de uno, pero yo sí creo que tiene, o sea, la bancarización en México está avanzando muchísimo, ¿no? Las cuentas digitales que se abren en 5 minutos desde tu teléfono celular con tomar una selfie y una foto a tu INE, que no tienen límite inferior de depósito. Entonces, digo, McKinsey, por favor, pónganse las pilas, necesitamos ver este reporte, pero yo creo que sí nos vamos a sorprender en el momento que nos digan cuánto ha avanzado ya el tema de pagos no en efectivo en México. Bueno, vamos a ver. Alguien lo va a publicar, ¿verdad? Si no es McKinsey, alguien va a sacar algo seguramente. Por favor. Platícanos, Carla. Sí, a ver, el IMCO, que dirige Valeria Moy, que es alguien que yo respeto muchísimo y además me parece que explica las cosas súper fáciles, sacó un reporte que se llama Con lupa de género, que habla de cuáles son los estados peores y mejores para ser mujer en nuestro país. No sorprende, la verdad, que la Ciudad de México es el mejor estado para ser mujer, es el mejor estado en general de nuestra bella república, pero el segundo lugar es Nuevo León, lo cual no me sorprendió, pero tampoco hubiera yo pensado que a lo mejor es el segundo, ¿no? Porque luego hablamos de que en Nuevo León son muy machistas y cosas así. Luego es Baja California Sur y los peores estados para ser mujer es Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Esta es una mezcla de variables que tienen que ver con educación, o sea, cuánta educación tienen las mujeres, cuál es la brecha de salarios en trabajos en las mujeres, qué porcentaje de mujeres que quieren trabajar trabajan, qué tan seguro es el transporte público. Esta me impresionó mucho porque las mujeres usan más el transporte público que los hombres y entonces cuando el transporte público es muy inseguro para mujeres, eso limita las oportunidades laborales de las mujeres. Yucatán es el estado más seguro de transporte público y Zacatecas es el más inseguro. Y las horas que dedican a trabajo no remunerado, que en los peores estados es Chiapas y Puebla, pero la estadística que más me llamó la atención es qué porcentaje son dueñas de la vivienda en donde viven. Y en el Estado de México es el peor. Solo el 11% de las mujeres son dueñas de la vivienda que habitan. Y Campeche es el mejor, adivina con qué porcentaje. ¿Con qué porcentaje? O sea, 11 es el peor. Ok. No sé, ¿cuál es el peor porcentaje? No, no, 11 Digo, es el peor. O sea, el mejor. Adivina, si 11 es el peor, ¿cuál sería el mejor? eh, 15. Pues por ahí, 22. O sea, realmente las mujeres, que es algo que yo siempre digo, que muchos años estábamos medio obsesionadas con la brecha de salarios, de que cuánto menos ganábamos que los hombres. La brecha que a mí más me preocupa no es la de salarios, es la de riqueza. Las mujeres somos tenedoras de muchos menos activos, propiedades, etcétera, que los hombres en nuestro país y en el mundo. Bueno, aquí lo vemos. Entonces, gran estudio del IMCO para hablar de temas de género, no solo, o sea,
que son muy variados, o sea, no es solo dónde ganan más y dónde ganan menos, es donde tienen más activos, Sí, donde tienen claro. más educación, donde tienen más movilidad por el transporte público, entonces me encantó. Ya. Muy bien. A ver, el siguiente tema. Seguramente ya todos vieron, pero Aeroméxico quiere hacer un IPO, presentó la papelería de la SEC, es un IPO en Estados Unidos y yo creo que lo podemos discutir al menos desde tres ángulos, ¿no? Si me permites, Carla. El primero sería ver Aeroméxico como negocio. Como Aeroméxico dejó de ser una empresa pública hace tiempo, salió de Chapter 11 también hace un par de años, si no me equivoco, pues no habíamos visto sus números y está muy impresionante cómo ha crecido, particularmente en el último año. Lo que la empresa presentó es un crecimiento de casi 30% entre 2022 y 2023. Vendió más de 4.900 millones de dólares en 2023 Aeroméxico y muy por encima de los 3.500 que había vendido antes de la pandemia en el 2019. Si lees el F1, el documento que presenta la SEC, hace mucho énfasis en que son el único full service carrier. Como ya hemos platicado aquí antes, en un país como México, cuando nacen los modelos de aerolíneas de bajo costo, pues queda muy evidente que esos modelos hacen más sentido para las características de la población en México y por eso a Volaris y Viva Aerobús encuentran un mercado que les funciona muy bien y han crecido de manera increíble en los últimos 15 años. Pero lo que Aeroméxico dice, sí, está muy bien eso, pero también hay necesidad de un full service carrier que tiene otras características, que son modelos que son especialmente atractivos para los viajeros de negocios, para las empresas, que son quienes realmente tienen conectividad internacional, aunque, ojo, paréntesis, pues Volaris tiene una gigantesca y Viva Aerobús también la está desarrollando. Pero bueno, hay ese argumento sobre todo de los viajes en destinos más largos y demás, que son también las aerolíneas que tienen planes de puntos, etcétera, ¿no? Y al menos con los números demuestran que hay espacio para ellos, ¿no? O al menos si tú ves, por ejemplo, muy sorprendente me pareció los ingresos por pasajero. Eso es O impresionante. sea, si bien Viva Aerobús reportó el equivalente de $81 de ingreso por pasajero y Volaris de $97, en el caso de Aeroméxico fue casi $200 por pasajero, ¿no? Mucha gente vuela en Aeroméxico, cuesta más volar y hay quien está dispuesto a pagarlo con tal de no pasar por las terminales de las de bajo costo, lo que tú quieras, pero o por usar los Tener puntos. mayores frecuencias de vuelos, ¿no? En los destinos de negocio, yo creo que esa es Yo no una. sé si mayores frecuencias, una cosa que presumen mucho, que yo no sé si era para presumirse, pero es que son quienes tienen más vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es discutible si es, pero bueno, es un diferenciador. A los chilangos que no quieren ir al AIFA, seguramente les funciona y ahí está el tema, ¿no? Ese es el primer ángulo. El segundo aquí es, yo no termino de entender la historia moderna de Aeroméxico. Tiene un CEO desde el 2005, Andrés Conesa, como que crece, luego no le va bien, luego Chapter 11, luego se reorganiza, luego los dueños son los mismos, pero no son. Delta tenía una parte, o sea, en el último Chapter 11, obviamente con el tema de COVID, que todas las aerolíneas les fue mal y que lo que tú quieras, pero pues de alguna manera, si alguien me podrá corregir y me encantará que alguien me explique mejor, pero según yo, se borra el capital de los accionistas, ¿no? Que Delta tenía una participación importante y no sé si lo pierde o como en la reestructuración, pero ahora parece que otra vez tiene Delta el 20%, hay un fondo Apolo que tiene otro 20%, hay un chorro de accionistas mexicanos que tienen el otro 50%, son los mismos, no entiendo yo la estructura de capital, no entiendo cómo ganan mucha lana y luego la pierden toda y luego la vuelven a ganar, no lo entiendo. Me encantará que alguien que me pueda explicar, me mande un mail, rene@whitepaper.mx. Si alguien conoce a Andrés Conesa, por favor, díganle que por favor aquí lo andan buscando. Lo que sí es que el tenure del CEO es, a ver, esta es de las pocas empresas mexicanas que no son familiares, ¿no? Y No sé, sí son. O sea, Eduardo Tricio está ahí desde hace no sé cuánto, está en el consejo. O sea, como que son los mismos que la controlan. pero Andrés Conesa no es familiar, o sea, no es familiar, porque Andrés Conesa estaba desde antes de Tricio. Sí, sí, tiene Y razón. entonces, para ser un CEO que no es del grupo de accionistas, o bueno, no es accionista mayoritario, porque seguramente es accionista, yo creo que Andrés Conesa tiene un tenure que supera el promedio de los CEOs de cualquier empresa por mucho. Y además, como tú dices, en una montaña rusa que sube y que baja y pues sí estaría, la verdad estaría interesante hablar con él. Sí, es que tienes por uno, sí, tiene casi 20 años de CEO, si no si mal, A ver, voy a googlear. si estoy en lo correcto, creo que llegó a ese puesto cuando todavía andaba en los 30, ¿no? Pero aquí como que hay dos layers, o sea, uno es la operación de los vuelos, de viajar, de llevar pasajeros como modelo de negocio, y lo otro es la estructura de socios,
de incentivos, de reestructuraciones, como modelo de negocio también. Como que hay dos maneras de ganar dinero, ¿no? Sí. Y la segunda no le entiendo nada, para ser completamente honesto. Y bueno, finalmente el último punto aquí para destacar es otra vez una empresa mexicana que Oye, aparte, espérate, aquí estoy estoqueando el LinkedIn de Andrés Conesa. Parece que su único trabajo, por lo menos según su LinkedIn, es su único trabajo reportado, además de ser miembro de varios boards, es miembro del board de SkyTeam, de Latin American Caribbean Air Transport Association, de la IATA, pero aparte de eso, su único trabajo, así de todos los días, ha sido Chief Executive Officer de Aeroméxico por los últimos 19 años y 5 meses. Entonces, sí, o sea, algo ha de haber hecho entre 97 y 2005, porque en 97 se graduó de PhD. Yo no sabía que es doctor en economía del MIT. Entonces, bueno, pero sí, la verdad es que creo que como caso de liderazgo de llevar a esta aerolínea por todos lados y buscar alianzas y ahora era pública, luego no es pública, ahora la va a sacar pública, sería muy interesante entender pues las lecciones que ha tenido, ¿no? definitivamente. El último punto que quería destacar en este caso de Aeroméxico es que otra vez estamos viendo una empresa mexicana que elige irse a hacer un IPO en Estados Unidos. Sí. No es de extrañar, ¿no? Pasó con 3B, hace poquito lo vimos, le ha ido bastante bien. Ahorita vamos a hablar del tema de las fibras y el interés de los inversionistas internacionales por México. Bueno, pues aquí está. Vamos a ver cómo le va a Aeroméxico, pero lo que no nos extrañaría es que esto se termine convirtiéndose en la forma de las empresas mexicanas de salir a bolsa, irse a Sí, Estados Unidos. sí, sería la segunda aerolínea mexicana que cotiza en una bolsa en Estados Unidos. Volaris cotiza en el New York Stock Exchange. Y seguramente Viva va a salir en algún momento y lo va a acabar haciendo Sí, en Estados Unidos. yo creo que ahí hay que repensar cuál es el valor que le da a una empresa que ya tiene el tamaño para salir a bolsa, salir en el mercado mexicano, De ¿no? acuerdo. Bueno, y finalmente, no sé si se acuerdan y si alguien lo usó, aquí tenemos alguien que sí lo usó. Facebook, antes de ser Meta, tenía un producto que se llamaba Workspace, que básicamente era como un Facebook para las empresas. Entonces, pues yo siempre pensé que era pésima idea y justamente ayer salieron a decir que ya lo van a cerrar. Me imagino que tendrán muy poquitos usuarios y a esos usuarios les habrán avisado que tienen 5 meses para migrar sus datos a cualquier otra plataforma de comunicación entre empresas. Pero aquí tenemos un ex usuario. Cuéntanos, René, ¿a ti sí te gustaba ese Facebook para empresas? Sí, yo era súper fan. A mí me tocó participar en la implementación de esa plataforma cuando estuve en Banregio. Y digo, para quienes no lo ubican, que me imagino que son la mayoría, esto estoy hablando de 2016, ¿no? Hace, sí, por ahí, hace un chorro de años, ¿no? Era un Facebook cerrado, o sea, muy fácil de utilizar para quienes utilizaban Facebook y en el 2016 todo mundo utilizaba Facebook, Todos. todos usábamos Facebook y era exactamente igual, nomás que era como que en un mundo cerrado solamente de empleados de la empresa. Pero igual publicaban las fotos de sus cumpleaños y se felicitaban. Publicaban las fotos. Obviamente tú como empresa podías poner más reglas, podías tú controlar, podías censurar y demás, pero la lógica era la misma, fomentar la comunicación interna, acercar a la gente y honestamente, ya pasaron muchos años desde que yo lo hice y muchos años desde que yo salí de Banregio, pero en su momento creo que sí funcionaba y bien y permitía hacer cosas de manera más natural. Por ejemplo, el fundador de Banregio es una persona fuera de serie, extraordinaria, Manuel Rivero Santos, y es una persona que es muy buena para tratar con la gente. Pero ya en una organización que se va haciendo grande, pues es difícil que todo el mundo pueda conocer a Manuel Rivero. Y no lo usaba él tanto, pero cuando lo convencimos que lo usara o de repente le salía el natural, que iba a andar en bici y se topaba a un empleado del banco, me acuerdo muy bien ese caso, por ejemplo, que andando en bici montaña se topa a un empleado del banco y se toma unas fotos con él y pone un comentario. Ese tipo de cosas, no sabes lo valiosas que eran para la cultura. Como que permitía una comunicación muy natural dentro de la empresa, entre personas importantes para la empresa, comunicar resultados, cosas. Funcionaba muy bien, pero por lo visto nunca creció. ¿Verdad? Y sí me acuerdo que cobraban por usuario y como que había un punto en donde sí era relativamente Claro, caro. sí. Mira, honestamente ya se me había olvidado que existía, ¿no? Y me acordé cuando vi la noticia de que lo estaban Pues cerrando. sí, no, yo la verdad nunca lo usé y siempre tenía esta sospecha de que no, solo lo van a usar los que no tienen amigos en el Facebook real y entonces va a haber un problema de self-selection. Pero No, sí, sí funcionaba. Digo, luego pasaba como en todo este tipo de cosas, que había gente que ponía las fotos en bikini, que no venía al caso ahí, que no. tenías que censurar, porque hay de todo tipo de personas, pero en general sí recuerdo que funcionaba muy Ya. positivamente. Oye, la verdad no me sorprendió que lo apagaran, más bien me sorprendió que siguiera existiendo después de tantos años y al mismo tiempo
otra cosa Sí, que tiene que ver con Facebook y Meta fue, Mark Zuckerberg cumplió 40 años, lo cual pues ya lo hace más grande te que yo. encanta. Sí, casi compartimos cumpleaños Claro, claro. y su esposa le hizo una fiesta que me encantó, sacaron varias fotos, recreó los diferentes lugares donde había vivido, entonces su cuarto de cuando era chiquito en su casa, su dormitorio donde creó Facebook, el primer departamento en San Francisco donde vivió, que solo tenía un colchón en el piso, entonces estaba súper padre. Luego hicieron un McDonald's, como se nota que le fascina McDonald's, hicieron un McDonald's que fue lo que comió toda la gente. Fue Bill Gates a la fiesta en shorts, pero aparte como en shorts de papá, ya sabes, shorts como deportivos, pero calceta alta a una fiesta, o sea, sí, Bill Gates necesita un asesor, necesita el mismo asesor de vestuario que ahora tiene Mark Zuckerberg, que ya lo estamos aquí, pero ya se volvió como el guapo de Silicon Valley. Entonces, bueno, me dio risa que le hicieran esta fiesta a Mark Zuckerberg y que fuera Bill Gates mal vestido. Felicidades, Mark Zuckerberg. La verdad es que has cambiado el mundo. Sí, seguramente cuando escuche nuestro podcast se va a sentir Obvio, muy yo creo que halagado nos va a mandar un de, un de WhatsApp, que que estemos también es de él. hablando. Exacto. Tema para el deep dive de hoy es uno que, no sé, a mí me pareció, yo quería saber realmente qué estaba pasando y por eso decidimos investigar un poco. Y es, ¿por qué todo mundo quiere comprar Terrafina? Seguramente habrán visto, porque digo, ha salido en white paper, más que white paper, que ha estado en todos los medios, de cómo Terrafina, esta fibra que es dueña de naves industriales y de propiedades relacionadas con manufactura, con empresas y demás, tiene como 6 ofertas actualmente para comprarla. Y como que no vemos muchos casos así en México, en donde todo el mundo se está arrebatando una empresa. Nos dimos a la tarea de tratar de entender qué es lo que está sucediendo y básicamente esto es lo que encontramos. A ver, primero, ¿qué es Terrafina? Exacto. Terrafina, digo, no voy a echar todo el rollo ahorita, es una fibra, ¿no? Que como ya decía ahorita, tiene propiedades principalmente industriales. De hecho, si su definición, como ellos oficialmente se presentan, es que somos un fideicomiso inmobiliario especializado en un portafolio industrial y constituido principalmente para adquirir, para ser propietarios, para desarrollar y administrar bienes inmuebles en México. Entonces, pues ahí está, ¿no? Compra, las renta, genera los ingresos y eso lo reparten en formato de fibras, con las reglas que tienen las fibras, a sus accionistas. Las propiedades que tienen son, como ellos dicen, atractivos almacenes y otras propiedades de manufactura ligera, con una ubicación óptima, principalmente en mercados que creemos que tienen sólidos fundamentos en el centro, Bajío y norte de México, o sea, todo donde está pasando el nearshoring y todo donde se están instalando las fábricas de otros lugares y donde incluso las empresas mexicanas también están creciendo muchísimo. Este portafolio de propiedades lo administra, por un lado, un equipo interno, pero además con una asesoría externa de PGIM Real Estate, que básicamente estamos hablando de Prudential Real Estate en México. Prudential, como seguramente ubican, es esta empresa gigantesca, internacional, que tiene muchos negocios, pero entre otras administra un portafolio de más de 200 billones de dólares alrededor del mundo. La mayor parte de esas propiedades están en Estados Unidos. En América Latina solamente hay 2%, y dentro de ese 2% estarían muchas, incluyendo las propiedades que hay en Terrafina. ¿Estamos? Ahí. O sea, es un negocio muy chiquito para Prudential. Es un negocio muy chiquito dentro de un portafolio gigantesco que tiene Prudential alrededor del mundo. Ahora, Terrafina tiene aquí en México algo así como 300 propiedades. En el primer trimestre eso le generó ingresos como de 960 millones de pesos de lo que renta, y son rentas, ¿no? Prácticamente todo se distribuye después con. Perdón, ¿quién es el dueño de Terrafina? O sea, ¿o cómo empezó? Porque en general las fibras, si yo entiendo bien, y corrígeme aquí, las fibras que son los, en inglés se llaman REITs, ¿no? Que básicamente lo que hacen es que pues, había mucha gente, corporaciones, conglomerados que tenían un chorronal de propiedades que rentaban, en general comerciales, industriales, y lo que esta figura de las fibras, que en México empezó hace como, no sé, 10 años, ¿será? Lo que hacen es No, más, más. tiene más tiempo. Ajá, sí, sí, Pero sí. entonces, lo que hacen es que las juntan todas y entonces las sacan a la bolsa y estoy sobresimplificando, pero así, explicación para gente que igual y no sabe de real estate. Lo que hacen es decirte, pues en vez de que te vayas y te compres 3 locales y los rentes y si quieres invertir en real estate, mejor compra acciones de la fibra y vas a diversificar entre 2,500 propiedades comerciales en vez de tener tú tus 3 locales y no te tienes que ocupar de la administración. Un poquito esa es la premisa de valor, ¿no?
Sí, de alguna forma y que te permite acceder a fondos más grandes de inversiones institucionales. Mira, detrás de Terrafina está Alberto Cretín, si no me equivoco así se pronuncia, pero igual me estoy equivocando. De hecho, fue secretario de Economía de Ok. Chihuahua, lo que estoy leyendo aquí. Y si no me equivoco, también estuvo en Prudential en Real Estate. O sea, es alguien que tiene muchos años dedicándose a este tipo de propiedades. Él es el CEO, así, ha estado muy metido con temas de parques industriales y demás, ¿no? Pero aquí pues es como que una mezcla, porque tienes a un equipo interno y tienes a Prudential, ¿no? Como decíamos ahorita. Que eso entiendo que es parte, es algo de lo que me explicaron, que es parte de lo que hace que Terrafina hoy esté en juego. Y es que en el mundo de los REITs y en el mundo de las fibras desde hace tiempo hay una presión por parte de los inversionistas por cambiar la forma en que cobran los administradores por administrar otra vez este tipo de portafolios, ¿no? Entonces, la presión ha sido porque en lugar de ser como asesores externos que cobran un porcentaje, que sean realmente como que parte de una empresa. De esa manera se aprovecha mejor la economía de escala que si solamente están cobrando un porcentaje por fuera. Y entiendo que eso es algo que ha estado presionando, que hay algunas fibras, el caso de Fibra Monterrey, que ya funciona así, hay otras como Fibra Uno que está en proceso de cambiar a un esquema así, y al parecer aquí en el caso, como que a Prudential ese esquema realmente no le convenía, pues entre que una y otra, si me cambio este esquema o no, al final es un portafolio pues, relativamente pequeño para Prudential y entonces como que eso levantó el interés de los demás de decir, oye, pues mejor te lo quito, hombre, no te preocupes y yo me lo quedo y yo te lo administro, ¿no? Entonces se abre la posibilidad de que esto pase a manos de Ujú. alguien más. Ahora, un punto que yo no tenía ni idea, pero que me explicaron y me pareció que hacía mucho sentido, es que la razón de ser de este tipo de vehículos, de las fibras, pues está muy relacionado con que puedas tener acceso a más inversionistas y sobre todo inversionistas más grandes, Ujú. en donde el costo de capital es diferente. En el caso de las fibras en México, un poco lo que le ha pasado, que es natural que le pase, es que para que realmente sea interesante para inversionistas internacionales, necesita tener un determinado movimiento al día. Si tus acciones o tus títulos o como lo que tengas cotizando no se mueven lo suficiente todos los días, pues hay muchos inversionistas internacionales que le van a sacar la vuelta porque dicen, oye, pues si yo le meto lana ahí, luego quiero salir y nadie me lo compra, ok, pues parte del chiste es que lo puedes hacer líquido muy rápido, ¿no? Y si no tiene tanto movimiento, pues no me conviene. Al parecer, en el caso de las fibras, ese mínimo de movimiento es como $2 millones diarios, que es lo que se tiene que mover para que empieces a ser atractivo para inversionistas más grandes. Y hay algunas fibras en México, otra vez como el ejemplo de Fibra Monterrey, que por lo general no llegan a $2 millones al día. Déjame preguntarte algo, ¿eso es porque nadie llega a ese volumen de trading? O sea, porque lo que hablábamos anteriormente, porque el volumen de trading de la bolsa. No, sí, Fibra Uno sí. O sea, hay muchas, Fibra Uno, Prologis, o sea, las que son más grandes, Okey. sí tienen esos niveles de, Entonces de necesitan trading. consolidar las chicas para poder llegar a eso. Okey, Para las más chicas, esta es la oportunidad de jugar en la siguiente liga. okey, Ahora, para las otras también, porque no es lo mismo que tengas $2 millones de movimiento al día a que tengas 5 o a que tengas 10. claro. Entre más tengas, tienes acceso, teóricamente, ¿verdad? Esto es lo que me explicaron y otra vez, si me estoy equivocando, por favor alguien corríjame. Pero entre más movimiento tengas, te haces más atractivo para los fondos más grandotes, porque esos fondos pues, necesitan entrar con participaciones más grandotas para que les haga sentido. No te van a comprar 2 títulos, te van a comprar un chorro. Y si no se mueven tanto, pues luego no se pueden salir. Entonces, este es un juego en donde necesitas estratégicamente tener más movimiento al día. Y el hecho de meterte a la panza un portafolio como el de Terrafina, para algunos es la diferencia entre empezar a jugar ese juego y para otros es para hacerse más atractivos en este mundo de tener acceso a los inversionistas internacionales. Por eso es que esto empieza a ser más valioso. Y regresándonos al ejemplo que ponía, en el caso de Fibra Monterrey, sumarse estas propiedades a su propio portafolio, pues le daría una mucho mayor transaccionalidad diaria, por lo tanto, acceso a otro tipo de inversionistas, acceso a dinero más Sí. barato. Ahora, en el caso de Fibra Uno, claro que eso también les interesa o claro que eso también les ayuda, pero en el caso de Fibra Uno, la motivación debiera ser diferente. Seguramente recordarán que Fibra Uno trató de hacer como una especie de decisión hace algunos meses, iba a listar en Estados Unidos un spin-off, ¿no? De su, ¿era en Estados Unidos? No me acuerdo, pero iba a hacer como una especie de spin-off de sus propiedades industriales. En Fibra Uno hay centros comerciales, hay oficinas, hay apartamentos, hay de todo, pero en la parte de propiedades industriales la iba a separar.
ese tema se les detuvo, al parecer a Hacienda no le gustó lo que estaban haciendo, no los permitieron hacerlo y ahí está, atorado y no lo han podido hacer. Entonces, el hecho, para Fibra 1, el hecho de poder quedarse con Terrafina, pues es, oye, ya me traigo un vehículo que ya está hecho para eso, y ahora sí, le paso todas mis propiedades industriales, que hoy son más atractivas para los inversionistas que las oficinas y que los centros comerciales en México. Y ese es el otro ángulo interesante, ¿no? Que por qué son tan atractivas las propiedades industriales hoy en día en México. A ver, ese es el tema que tenemos que destacar aquí. Todo este rollo de lo que está pasando con Terrafina, toda esta obsesión de todos que se lo quieren quedar y al parecer anda Grupo México ahí también metido y al parecer nos decían que creo que, ¿dónde está esto? Pero creo que Blackstone también estaba de alguna forma queriendo participar. Todo está relacionado con la obsesión no sé si la obsesión sea el término, pero lo interesante que resulta México para los inversionistas internacionales y sobre todo lo que está relacionado con nearshoring, con propiedades industriales, con manufactura, etcétera. En el fondo eso es que es el momento, y todos ellos lo están viendo así, es el momento de aprovechar que nos están volteando a ver a México, que como ya lo hemos dicho aquí, nos encanta quejarnos y que la violencia y que no sé qué, y que las elecciones y que la corrupción. El inversionista internacional necesita invertir en países fuera de Estados Unidos y las opciones son China, que no lo quiere hacer, son Rusia, que no lo puede hacer, o son Europa, que no crece, son países con gobiernos mucho más inestables. México no es una mala opción para ellos. No, no. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Aeroméxico quiere hacer la IPO allá. Esto es un movimiento para querer aprovechar eso. ¿Cuándo se va a saber qué pasa con todo esto? Se va a tardar, me decían que, mira, que esperan que se puede tardar todavía, quién sabe, ¿no? Yo le decía, oye, pero pasará antes o después de las elecciones, y me decían ahí las personas con las que hablé, pues que realmente no sabían, ¿no? Pero al final depende de las Afores, que las Afores son las que tienen más peso en las fibras, son las que tienen las participaciones más grandes. Y las Afores grandes, en particular, si la A se quiere ir por uno y la B se quiere ir por otro, pues no va a estar tan fácil para llegar al 51%. Entonces, pues puede ir y venir. Aparte, al parecer, me decía una persona que no está tan claro, como que no está reglamentado la venta de fibras entre fibras, entonces como que hay temas fiscales que no están contemplados y que hay muchas dudas de qué va a pasar, entonces a la hora de implementarlo no va a ser sencillo, ¿no? Lo que sí está claro es que uno, hay mucho interés en este caso en particular de los operadores para quedarse con ese portafolio de propiedades, porque son un chorro de propiedades, porque generan buenas rentas, porque son aparte, imagínate para un inversionista internacional, aquí lo pueden auditar muy fácil, pueden ver los contratos, son contratos con empresas muchas veces americanas, le entienden, son las mismas reglas de contratos que tienen otros países, entonces como que un lugar muy natural para ellos para meter su lana, ¿no? Entonces lo hace muy atractivo y otra vez no perdamos de vista lo importante que es México hoy para este tipo de oportunidades. Súper interesante. La verdad, súper interesante. Muy bien. Carla, ¿qué nos vas a recomendar esta semana? Te toca a ti. Fíjate, hay semanas que no tengo nada que recomendar. Ahora quiero recomendar dos cosas. Lex Friedman, que es este podcaster que a ti te gusta más que a mí, porque yo siempre siento que, ¿por qué habla 3 horas de un tema? No, Pero no, no. Ahora sí te voy a interrumpir aunque me regañan. No me gusta tanto. De hecho, no me gusta ni su tono de voz. Lo que pasa es que a veces tiene invitados que nadie más tiene, ¿verdad? Y a veces tiene temas buenos, ¿no? Que ameritan las 3 horas. Pero de hecho no es de los que oigo siempre, ¿verdad? Lo oigo cuando el invitado Bueno, está yo es muy la bueno. primera vez que lo oigo porque yo nada más oír, o sea, pensar en dedicarle 3 horas de mi vida a algo me pone muy nerviosa, algo que sea ocio, digamos, y que no sea un libro. Pero es un episodio viejo, entrevistó a un abogado de divorcios y me lo mandaron un par de personas, unas amigas, y dije, a ver, lo voy a oír. No, no me estoy divorciando, no tengo ningún plan en el horizonte de divorciarme, pero me pareció una conversación fascinante. O sea, tú imagínate un abogado de divorcios, todo lo que sabe de lo que funciona y no funciona en una relación y de cómo se negocia Claro. y cómo eso además se puede extrapolar a muchísimas cosas. Entonces, se los recomiendo mucho. Vamos a poner aquí en los show notes. Son 3 horas muy bien invertidas. Habla, por ejemplo, de cómo lo que más me llamó la atención es que él dijo que hoy en día no tener un acuerdo prenupcial es como, porque no te quieres divorciar, es como si dijeras, y es un poco diferente, pero que es como si dijeras, no voy a hacer un testamento porque no me quiero morir.
¿no? Claro, todos nos vamos a morir y Ya. ojalá que no todos nos vayamos a divorciar, pero que es una irresponsabilidad básicamente no tener un acuerdo prenupcial en México, ni siquiera estoy segura que la figura sea legal de tener un acuerdo prenupcial, pero me dejó pensando mucho en ese tema, no solo en el tema de los matrimonios, creo que tener acuerdos de temas difíciles que no quieren que pases en el tema de los negocios, en otras relaciones importantes, es bien importante y creo que lo más importante de tenerlos es las conversaciones que te obligas a tener difíciles antes de entrar en una sociedad, en un Sí. partnership, en una alianza estratégica. Entonces, eso fue de lo que más me gustó de lo que dijo. Y la otra es cómo los seres humanos tendemos a quedarnos siempre solo con el último capítulo, ¿no? Entonces, que la gente acaba odiando a sus exparejas porque los últimos 2 años fueron pésimos, cuando a lo mejor tuviste un matrimonio muy bonito antes. No sé, me gustó muchísimo. Yo creo que les va a gustar, ojalá que lo escuchen. Y lo otro que les quiero recomendar es que esta semana son las graduaciones en Estados Unidos, que son, ya sabes, con mucha pompa y circunstancia, y invitan siempre a las universidades más prestigiosas a oradores para dar el speech de commencement. La Universidad de Duke invitó a Jerry Seinfeld, este comediante de los 90 que tenía este sitcom que se llama Seinfeld, y dio un speech maravilloso donde habla de varias cosas, pero una de las cosas que más me gustó que decía es que la gente hoy en día dice que nadie cuando está en su lecho de muerte se arrepiente de no haber trabajado más horas, ¿no? Y como de restarle importancia al trabajo. Y él dice, no, qué hueva, o sea, si piensas así, qué hueva, porque la verdad es que el trabajo sí es muy importante y sí ennoblece mucho y lo único que importa es el trabajo y el amor. Él decía, yo me voy a morir y voy a decir, a mí me hubiera gustado trabajar más, porque hacer reír a más gente, porque se me quedaron muchos proyectos en el tintero y como buscar esos trabajos que te llenen tanto, siempre mi mamá dice esta frase de que el trabajo ennoblece, ¿no? Y creo que sí es cierto y oír a alguien ir en contra de la corriente y decir, no, no, o sea, sí te tiene que gustar tu trabajo. Y eso no quiere decir, sigue tu pasión, ¿no? Eso quiere decir, Sí. encuentra la pasión en lo que trabajas. Y la otra cosa que dijo que es maravillosa es que hoy en día la gente cree que el privilegio es algo malo, ¿no? Entonces, como que es como, bueno, desde mi privilegio, perdón que nací en un lugar donde pude tener educación y dice que contrataba él a muchos estudiantes de Harvard para escribir en su sitcom y que todos les preguntaban así de dónde fuiste a la escuela y decían, a Harvard, así como que les daba pena. Y decía él, no, no, o sea, tú, al contrario, si tienes un privilegio, tienes que estar no estar orgulloso, pero no tienes que esconderlo, sino al contrario, pensar qué vas a hacer con ese privilegio y pues entonces, pues hablar de eso y entonces me gustó muchísimo. Muy bien, yo también lo vi y de hecho, pues a mí me dio mucha risa. Soy fan yo de Seinfeld y me dio risa cómo se burló de el look Así. que trae puesto y de los títulos de las universidades. Pero sí, coincido contigo en que es una buena recomendación para esta ¿Y semana. tú tenías una recomendación también? Yo tengo una recomendación, híjole, es que a mí no me gusta hablar de estos temas y no me gusta mezclar white paper con estos temas, pero mira, ya que me lo obligaste. Rest of World publicó un artículo ayer o antier que te juro que es algo que yo traía en la cabeza o yo lo he estado pensando, pero lo aterrizó súper bien la reportera ahí en ese caso, que es, a ver, el país tiene un chorro de broncas y muchos retos y cosas por mejorar y los candidatos se la pasan bailando. Ese es el título. Y coincide con algo que me preguntaba Daniela, una amiga de la Ciudad de México, que me decía, oye, ¿cómo está en Monterrey ahorita? Me imagino que traen todo un rollo con Marianita, la que quiere ser la esposa de Samuel, que quiere ser alcaldesa de Monterrey. Yo pensaba, realmente la elección para la alcaldía de Monterrey la están dominando los payasos. Qué horror. No significa para nada que van a ganar ni que la gente va a votar por ellos, pero toda la atención la están acaparando, al igual que Maines a nivel nacional, los que están haciendo payasadas. No es ni siquiera que el ataque de este contra otro, las propuestas, ni mucho menos, nada de eso. Es quién llama más la atención en social media diciendo cosas en memes y demás, que de alguna forma pues es la consecuencia natural de lo que ha venido pasando en los últimos años con una democracia que queremos vivir por medio de social media, ¿no? Las elecciones, si no es que de alguna forma hasta el gobierno se ha convertido más en un medio de entretenimiento que realmente algo que cambia, que nos tomamos en serio, ¿no? Fíjate que Y me gustó mucho el artículo, por eso. voy a leerlo con atención, pero me recordó algo que dice una politóloga que yo admiro muchísimo, que se llama Viridiana Ríos. Alguna vez ya aquí recomendé su libro que se llama No es normal, pero alguna vez ella me dijo, es que el problema que tenemos en México es que en México hablamos muchísimo de los políticos, pero hablamos muy poco de política. Y la verdad es que sí, hablamos de que si, cómo se vistió, si es una mujer fría, si habla con la R, si se robó, si no se robó, si sí se robó.
Pero a ver, ok, no importa, pero ¿y qué hizo, no? O sea, y a ver, ¿cuál es la política de salud en este país? ¿Y cuál es la política de incentivar el pago de impuestos, etcétera, etcétera? O sea, todo mundo es experto en cuántas casas tiene cada político, pero realmente sabemos bien poco de lo que hacen, ¿no? Sí, pero incluso este artículo va un poco más allá de eso, Carla, porque todavía eso es lo que hemos visto en las elecciones pasadas, ¿no? Toda la grilla de las casas que tienen. La de ahorita es puro baile, ¿verdad? Es puro baile y pura payasada, o sea, ya ni siquiera es el ataque que si este u otro, es más bien quién se insulta más. Es que hubieras visto ayer el debate para la alcaldía de Monterrey, como si fueran de comediantes, no sé cómo explicarte, o sea, ya es un circo la cosa. Y de alguna manera, pues están reaccionando a lo que parece que les funciona, que la gente, que lo que queremos, we want to be Sí, entertained. sí, 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 sí. O al menos ese es el rol que está jugando las elecciones. Meramente entretenimiento. Es competencia de una serie en Netflix. Qué bárbaro. Efectos prácticos. En fin, ¿listo? Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la siguiente semana, Carla. Claro que sí. Que te festejen muchísimo hoy. Bye. Bye.